Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Hoy, Carlos, venimos con algo muy especial, con unas primeras impresiones, con un acercamiento a la nueva gama M de BQ que estuvimos viendo el otro día y tocando. Eso es, nos fuimos hasta Madrid, incluso vosotros ya pudisteis ver que hicimos una pequeña entrevista con uno de los directivos de BQ, en el cual nos contaba unas pequeñas interioridades. Pudimos trastear con el modelo de 5 pulgadas, afortunadamente líneas de diseño comparten con muchísimo con sus demás hermanos, así que hoy te vamos a contar un poco los detalles que debes conocer. Comenzamos hablando de esta nueva gama M y lo primero que tenemos que saber que consta de 3 terminales, Carlos. Terminal de 4,5, de 5 y de 5 pulgadas y media, que son terminales que ellos desde BQ nos han dicho que son complementarios a la gama E, una gama que va a coexistir junto con los M y que ellos dicen que no abandona. No abandonan, pero hombre, a mí eso de que es una continuista, si le cambias el nombre y veréis que hay unos cambios en algunos puntos bastante importantes, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, hoy vamos a intentar destripar. Si te parece, Emma, vamos a empezar un poquito hablando del aspecto físico de estos 3 terminales. Como decimos, la línea de diseño cambia el tamaño, pero el chasis, el cuerpo, los materiales son los mismos. Nos llamó la atención, sobre todo, vamos a empezar por el apartado del color. Como sabéis, la anterior gama teníamos posibilidad de blanco y negro, pero estaban mezclados los colores, ya no será así. No, aquí tenemos terminal todo blanco, terminal todo negro, y aquí sí que no hay duda, y es diferencial. La verdad es que la línea de diseño es bastante parecida a lo que teníamos. Los cambios son bastante sutiles, pero yo creo que importantes, y bajo mi opinión, al menos lo que pude ver en estas primeras impresiones, bastante acertado. Sí, todavía lamentablemente no vamos a poder dar dimensiones, peso y demás, pero sí que es cierto que tuvimos la oportunidad de compararlo con la antigua generación, el modelo de 5 pulgadas, que fue el que pudimos sostener. Exacto. Y sí que se apreciaba que los marcos estaban un poquito más conseguidos, sobre todo el de los laterales. Era un poquito más delgadito, un poquito más pequeño, como os decimos, no es un paso muy adelante, pero sí que se han cuidado algunos detalles. Exacto, además algunas cosas más, una pequeña reubicación de la botonera, todavía más cercano a nuestro dedo pulgar, baja un poquito en algunos centímetros y cambia el orden de estos botones. También vemos que el ribete que tenía en la parte más cercana al frontal pasa a la parte trasera y quizá el cambio más significativo tiene que ver con el material de construcción. Desde Suecia. Desde Suecia, un material sueco, que los suecos, todos sabemos que los suecos, otra cosa no saben hacer, son muebles y materiales para terminales. Ibrahimovic. Y en este caso es un plástico, pero sí que es cierto, y ya lo dijo en la entrevista, que nos recordaba muy mucho a las sensaciones que tenemos a la mano de un OnePlus One. Es un tacto un poquito más rugoso. Cuando lo tocas al momento no te parece demasiado premium, pero cuando coges el modelo anterior dices, hostia, aquí sí que había un pasito adelante. Bueno, pues vamos a continuar. Vemos que por fuera la verdad es que hay una pequeña progresión bastante continuista y por dentro yo diría que algo similar. Encontramos una pequeña renovación en cuanto al hardware. No es ninguna locura, evidentemente, pero sí que es verdad que yo creo que se están dando los pasos lógicos y coherentes y que estamos viendo la mayoría de firmas. Sí, vamos a dividir un poquito para que veas un poco el hardware que nos vamos a poder encontrar. En el modelo de 4,5 seguimos teniendo un procesador, es un MediaTek, que es un quad-core, el 6735, 64 bits, acompañado de la Mali 450 y presumiblemente 1 GB de RAM. Hasta ahí era un poco lo esperado. Sí, la RAM no está confirmada, pero tiene pinta que irá con esto. Para los modelos un poco más grandes, el de 5 y el de 5.5, encontramos procesador Snapdragon 615, bastante conocido, un procesador que nos ha gustado bastante, acompañado con la Adreno 405 y más que probablemente 2 GB de RAM, lo cual hará que tengamos un hardware bastante competitivo. BQ históricamente, sobre todo en la gama E, demostró que la batería era un aspecto bastante importante. Ya lo vimos en el 4G. Partirá desde los 2400 mAh para el modelo más pequeño y se disparará hasta los 3300 presumiblemente para el modelo de 5,5. BQ está apuntando por autonomía, faltará probarlo, pero parecen datos bastante esperanzadores. Sí, exacto, no lo hemos probado evidentemente, pero esto tiene muy buena pinta. Otros aspectos relevantes, pues por ejemplo el almacenamiento. Tendremos versiones desde 8 GB para el terminal más básico hasta los 32 GB de almacenamiento. Todos ellos, Carlos, lo bueno es que los podemos ampliar con tarjeta microSD, algo muy útil. Detalles que nunca han faltado en BQ y en este caso seguimos teniéndolo. Tenemos la posibilidad de Dual SIM. Eso sí, detalles que debéis conocer. Toda la gama va a poder contar con conectividad 4G, algo que parece muy elemental donde estamos. Y Llama está muy feliz porque si quieres el de 5 o el de 5.5 ya vas a poder pasar fotos a la velocidad de la luz gracias al NFC. Sí, la verdad es que me parece una interesante inclusión que al menos a partir del de 5 pulgadas encontremos la tecnología NFC y yo por mi parte me quito el sombrero como hago siempre. Y ahora si quieres, Carlos, vamos a hablar de otro aspecto, uno de los
que ha diferenciado a la firma española desde los inicios, como es el software. Y aquí normalmente siempre estamos muy felices, y aquí todavía más, porque hemos visto terminales con Lollipop. Vaya por delante que no podemos deciros qué tal es la experiencia. Claro. Ellos pusieron mucho énfasis que estos son prototipos, son terminales que van a salir de aquí a unos meses. No íbamos a ponernos puntillosos de ¡ay, lag! Nada, o sea, únicamente que viéramos un poco la experiencia. Y Lollipop en su máxima expresión, no tenemos prácticamente ningún añadido. Le intentamos sacar cuáles iban a ser un poco los factores diferenciales, si había algún detalle por encima de Lollipop. Todavía no nos pueden confirmar, pero vaya, Android puro. Sí, tocará esperar un poquito para acabar de confirmar, pero como siempre, BQ, la verdad es que Android puro, y la verdad es que la experiencia con Lollipop a mí me encanta, siempre me ha gustado. Todos los terminales que lo traen de forma nativa, pues yo estoy muy contento. Antes de que lo preguntéis, todos aquellos poseedores de la gama E nos han asegurado que están trabajando activamente en la actualización, que había gente justo en ese momento trabajando en las oficinas para actualizar, con lo cual desde aquí os transmitimos el mensaje. Pues dicho esto, vamos a centrarnos un poquito en los aspectos multimedia, lo poco que pudimos probar. La verdad que tener en cuenta que esto es una pequeña toma de contacto. Claro. Tamaños de pantalla, venimos diciéndolo, 4,5, 5 y 5,5. Y lógicamente, hablamos de BQ, como casi siempre, paneles IPS. Es interesante decir que ya no tenemos versión de 6, en la gama E tenemos un terminal de 6, aquí no está, tenemos uno más pequeño de 5,5. ¿Qué te parece? A mí me parece bastante acertado. A mí me gustan los terminales grandes, pero si tengo que elegir entre 5,5 y 6, yo personalmente me quedo con 5,5. Me parece un tamaño más afín. Tecnología, lo sabéis, IPS, paneles IPS con tecnología Quantum Color Plus, unos microcristales que nos ayudan con la longitud de onda y tal. Bueno, al final la historia es que tenemos mayor rango de color y podemos ver mayor cantidad de colores en nuestra pantalla. Ellos nos decían que incluso más que la que tiene el iPhone 6. Como ahí se soltaron el boquino, y dijeron, vamos a decir, no, hombre, el 4G ya nos gustó, veremos también que pruebas, lamentablemente no habían vídeos ni fotografías demasiado chulas para poder sacar un juicio de valor. Apartado el audio, no le pusimos demasiada atención, únicamente que sepáis que por lo menos la ubicación va a seguir siendo la misma. Y ahora pasamos a la fotografía, porque aquí sí que hay algunas novedades cuanto menos interesantes. Para el modelo de 5 pulgadas y 5 pulgadas y media tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 5, mientras que para el chiquitín tenemos cámara frontal de 5 y trasera de solo 8 megapíxeles. No hay información de sensor, no hay información de diferentes apartados técnicos, apertura focal, distancia y demás. Afortunadamente sí que vimos ya en el 4G que implementaban el IMX214, que tan buen resultado está dando no solo a BQ, sino a una gran parte de fabricantes, así que esperamos que cuanto menos lo mantenga. Y hay que hacer mucho énfasis en el apartado del selfie. Claro. El fabricante español y prácticamente todos están dándose cuenta que el apartado del autorretrato cada vez hay más fuerte. Y hay un detalle interesante. Han decidido añadir un flash, pues para que nosotros cuando no tengamos mucha luz y queramos hacernos un selfie, pues tengamos una luz adicional o para rellenar algunas sombras de nuestra cara. A mí me parece una buena inclusión, creo que cada vez más marcas lo irán haciendo y lo iremos viendo. Y bueno, un detallito, como siempre BQ siempre dice que piensa el usuario, que aprende el usuario, y en esta ocasión parece que los usuarios queremos selfies, eso ha quedado bastante claro. Y los quieres en la discoteca, Llama. Yo sí. Los quieres ahí con tu cubata, aunque luego ves el resultado y dirías, y dices, si esto no hay que borrarlo, pero ya. Si no hubiera venido el flash, pues igualmente me habrían hecho un favor. Así que nada, esta ha sido un poquito lo que es la gama M en general, Carlos. Podemos decir que encontramos terminales, siguiendo la línea de BQ, terminales interesantes, pensados en el usuario en cuanto más bien a la usabilidad, con buenas baterías, con un software prácticamente nativo y con mejoras interesantes en cuanto a diseño, flash delantero en la cámara y bueno, detallitos que yo creo que le dan un poco más valor a estos dispositivos. Lamentablemente no tenemos ni fecha de salida, no tenemos precio, mira que lo intentamos apretar, pero lógicamente ellos no soltaron prenda. Eso sí que quedó bastante claro que no se van a subir a la par, o sea, la tendencia va a ser muy similar. Ya conocéis todos un poco la horquilla de precios en los que se mueve BQ, así que sorpresas en este apartado no creo que tengamos. Y como siempre pediremos los terminales para hacer una review a fondo de cada uno de ellos, pero bueno, yo creo que esto sirve para sentar las bases y ver un poquito lo que trae la firma española. Espero que os haya gustado. Así que bueno, como siempre, oye, dale al like, comparte este vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.